Bienvenidos al Museo del Ejército. Soy el coronel de Infantería Pedro Pérez García y les voy a acompañar en este recorrido por la exposición en la que el museo contribuye a la celebración de los 100 años de la Legión Española. Antes de comenzar la exposición propiamente dicha, nos encontramos con un cronograma que pretende incorporar los elementos fundamentales de estos 100 años de la Legión. A continuación, nos vamos a encontrar con el propio esquema de la exposición. Consta fundamentalmente de dos bloques. Uno dedicado al recorrido histórico del devenir de la Legión en estos primeros 100 años y otro que muestra las particularidades de la Legión, tales como la escala legionaria, el alma legionaria, la Legión y la sociedad civil, para finalizar con la Legión heroica. El primero de los bloques, el recorrido histórico, indudablemente es el más extenso y el más trascendente con relación a la exposición, y está a su vez subdividido en 4 periodos. El primero, hasta la finalización de la pacificación del protectorado, allá por 1927. El segundo, hasta la finalización del protectorado en 1961. El tercero, dedicado a la Legión y el Sáhara, y el cuarto, a la Legión hasta nuestros días. Comenzamos, pues. La primera cuestión es qué se encontró la Legión a su creación en el protectorado. El Tratado de Fez de 1912 da comienzo a los protectorados español y francés en Marruecos. La autoridad en el protectorado español era el jalifa, aquí representado. Las plazas principales en las que existían fuerzas de dotación del ejército español eran de oeste a este y de norte a sur, Larache, Ceuta, Tetuán y Melilla. La presencia de infantería era de unidades tipo regimiento en Ceuta y en Melilla, mientras que en Tetuán y en Larache era de batallones de cazadores. La caballería estaba presente en Larache, Ceuta y Melilla. No así en Tetuán, donde lo que se encontraba era la mejala de servicio al jalifa. Aquí están representados el regimiento más antiguo de infantería, Melilla 59, y el más antiguo de caballería, el Alcántara. Junto con las unidades españolas combatían, y muy bravamente, otras indígenas, entre las que sobresalían los grupos de fuerzas regulares, uno en cada una de las 4 ciudades mencionadas. Nos encontramos en el verdadero comienzo de todo el proceso. Allá por el 28 de enero de 1920, firmado por el rey, Su Majestad Alfonso XIII, se crea la Legión en un real decreto a propuesta de por aquel entonces ministro de la Guerra, general Villalba. Sin embargo, no es hasta la primera semana de septiembre de ese mismo año cuando el ministro de la Guerra de ese momento, vizconde de Deza, don Luis Marichalar y Monreal, se dan los verdaderos primeros pasos para la creación de la Legión. Los gastos, el primer jefe y las reglas para la organización. Y ahora continuamos para hablar de los primeros jefes que tuvo el Tercio de Extranjeros. De los 3 jefes que he mencionado, el primero es el teniente coronel don José Millán Terreros, posteriormente Millán Astray, al unir el segundo apellido de su padre al suyo primero. Fue el jefe del Tercio de Extranjeros hasta noviembre de 1922, en que tuvo que cesar en el puesto como consecuencia de su enfrentamiento con las juntas de defensa. Lo sucedió el teniente coronel Rafael de Valenzuela de Urzaiz, que alcanzó gloriosa muerte en junio del año siguiente, 1923. Y a los 3 días fue sustituido por el recién ascendido teniente coronel Francisco Franco Vagamonde. Del teniente coronel Valenzuela tenemos un cuadro que refleja su muerte, autores Bertucci. Del teniente coronel Franco tenemos una estatua de Santiago
y la medalla militar individual con doble pasador, y del teniente coronel Millán Astray tenemos su uniforme y un retrato de Zuloaga. La Legión nace para combatir, pero nace para combatir inmediatamente. Consecuencia de ello, hay que dotarla tanto espiritual como físicamente. Respecto a la dotación moral del legionario, el teniente coronel Millán Astray crea el credo legionario, compuesto por 12 espíritus que reflejan los valores a los que la Legión ha sido fiel durante estos 100 años. El otro aspecto fundamental de la creación de la Legión es la preparación. Para la preparación, la Legión ha dedicado lo mejor en todos estos años. En 1923, el teniente coronel Franco, al hacerse cargo del mando del tercio, emite sus instrucciones a la Legión, compuestas por las prevenciones a las banderas, las instrucciones generales y las instrucciones del régimen interior de los cuerpos. Las dos primeras tienen plena validez hoy en día. Cualquier teniente de infantería las podría utilizar. ¿Y qué es lo que se crea? En 1920, 3 banderas. La cuarta y quinta en 1921 y la sexta en 1922. Allá por 1925 se produce una reestructuración y se incorporan otras 2 banderas, la séptima y la octava, junto con un escuadrón de lanceros agrupados en 2 estructuras de 4 banderas, que se llamarán legiones, una peculiaridad legionaria. Aquí tenemos representado el banderín del escuadrón de lanceros, una miniatura y un cuadro representativo. Allá por 1922, la Legión ya cuenta con 6 banderas. Esas 6 banderas están representadas en el guión de 1923. Pero la Legión no contará con su propia bandera hasta 1927, tras un fallido intento en 1923. La primera jura de bandera se produce el 31 de octubre de 1920 y se realiza con la bandera del regimiento Serrallo 69. Los legionarios, cuando venían procedentes de los diferentes banderines de enganche, se incorporaban al cuartel del Rey, donde se hacía el alistamiento definitivo. De allí pasaban a los alojamientos de la posición Alfa, actualmente García Lave, y finalmente de ahí al campamento de Darrifien, que tenemos aquí. El campamento de Darrifien se encuentra situado unos 10 kilómetros al sur de Ceuta y sobre la maqueta el norte estaría en aquella dirección y el mar en el lado derecho. Esta maqueta ha sido confeccionada por un trabajador del museo, Bernardo Alonso Marugal, exprofeso para esta exposición. A la Legión se apuntaron todo tipo de personas. Y eso es lo que pretende representar el cuadro de la Fita Portabella. Igualmente, se utilizaron carteles en todo momento desde el principio. El que tenemos aquí es un original de Bertucci, confeccionado en 1925. Se conoce por la presencia de lanceros en el cartel. Finalmente, tras varios estudios y con el apoyo de la Brigada de la Legión, se ha podido determinar quiénes fueron los primeros legionarios en apuntarse, tanto de procedencia directa, enganche directo, Carlos Espresati de la Vega, como por cambio de cuerpo, Frois Iglesias. Y entramos ya en lo más específico de las operaciones de este primer periodo. Los adversarios que tuvo España en aquellos años fueron 2 principalmente, Raisuni o Raisuli y Abdelkrim. El primero operó fundamentalmente en la parte occidental del protectorado y el segundo comenzó en la parte oriental, pero acabó ocupando todo el territorio del Rif. Los ciclos de operaciones fueron fundamentalmente 3. El primero, allá por 1921 y 22 fundamentalmente, aunque se extendió
también a lo largo del 23 y 24, que fueron las operaciones de socorro a Melilla tras el repliegue anual y la reconquista del territorio. El segundo, el repliegue a la línea Estella, y el tercero, el desembarco de Lucema y operaciones posteriores. Con relación al primero, en la parte de socorro a Melilla, la Legión tuvo un papel fundamental, constituyendo parte de la vanguardia de la columna del general Sanjurjo, que era la que daba el esfuerzo principal en las operaciones. Fueron la primera y segunda banderas al mando de los comandantes Franco y Rodríguez Fontanes. Para el espíritu legionario, en este primer ciclo sucede un hecho muy glorioso, que es el combate del 15 de septiembre en el bloqueo de Dar Hamed, bloqueo de la muerte, donde el cabo Suceso Terrero y 14 legionarios fueron desplegados sabiendo que iban a morir. El segundo ciclo es el que corresponde al repliegue de la línea Estella, 1924. En 1923, el general Primo de Rivera ha realizado su pronunciamiento y se autonombra alto comisario para estas operaciones. En estas operaciones, el cometido desempeñado por la Legión es el de la protección de la extrema retaguardia. Para ello se estructuran 5 de las 6 banderas al mando del teniente coronel Franco. Y se producen las laureadas del suboficial Munar y del capitán Arredondo. El tercer ciclo corresponde al desembarco de Alhucemas, para el que Primo de Rivera, además de alto comisario, se constituye en mando de la operación conjunto combinada, ya que el ejército francés, la armada francesa, contribuirá a la operación. El jefe del mando componente terrestre será el general Sanjurjo, y aquí tenemos representado al general Primo de Rivera en un cuadro de Moreno Carbonero. Y con esto finaliza esta primera etapa del recorrido histórico. Entramos ya en la segunda etapa del recorrido histórico, la correspondiente a la finalización, hasta la finalización del protectorado en 1961, que está subdividida en 2 bloques, uno hasta el final de la Guerra Civil y otro desde 1940 a 1961. En el primer bloque, elemento fundamental es la instauración de la República, representada aquí por el cambio de enseña de la Legión, que sigue siendo tercio, aunque en la enseña aparezca como nombre la Legión. Tiene las características propias de la enseña del momento, las franjas de la misma anchura, siendo la inferior morada, eliminación del escusón y cambio de la corona por la corona mural. Con relación a la Legión, en el credo legionario, la única modificación que se hace es que se sustituye el Viva el Rey por el Viva la República. 2 acontecimientos fundamentales ocurren en esta primera parte: los hechos de 1934 y la Guerra Civil. Con relación a 1934, según declara el propio presidente del Consejo de Ministros, se produce la rebeldía de Asturias y la posición antipatriótica del Gobierno de Cataluña. La Legión opera mediante el despliegue de la tercera bandera a Barcelona y el de la sexta y quintas, respectivamente, en este orden, a la zona de Asturias. La rebeldía es solucionada rápidamente en Barcelona y la tercera bandera, a los pocos días, es desplegada por vía terrestre a Asturias. El día 12 de octubre se está combatiendo y el 24 de octubre se da por finalizadas las operaciones con un desfile en Oviedo. Con relación a la época de la Guerra Civil, en mayo de 1937 se produce un cambio de terminología y donde antes era 1/3
compuesto por 2 legiones pasa a ser una legión compuesta por 2 tercios. La legión llega a su máximo desarrollo orgánico con 18 banderas. A esas 18 banderas se le une la presencia de unidades de tanques, que no nacieron como unidades legionarias, sino como unidades dotadas de legionarios que se convirtieron en legionarias. Y aquí, la exposición presenta maquetas del Renault FT-17, del Panzer I y del T-26, también en la fotografía. La bandera de tanques, la bandera de carros, así constituida, incorporó también una compañía antitanque. Además de la bandera, se creó también una compañía lanzallamas. La segunda etapa de este periodo comienza en diciembre de 1939 con la decisión de crear un tercer tercio de la Legión con guarnición en Larache, que será efectivo en enero del año siguiente. En 1950 se creará un cuarto tercio en Villasanjurjo, el antiguo Alucemas. Durante este tiempo se produce una modificación en la orgánica de los regimientos de infantería mediante la creación de una agrupación mixta constituida por una compañía de cañones de infantería, otra de cañones contra carro y una tercera de cañones antiaéreos, ejemplares de los cuales podremos encontrar en la muestra exterior. Igualmente, en 1950 se crea la subinspección de la Legión, subordinada en aspectos legionarios al teniente general jefe de las fuerzas españolas en el protectorado. El primero fue el general Iglesias Curti. Nos adentramos ya en el tercer periodo, la presencia española en el Sáhara, la presencia de la Legión en el Sáhara, que comienza con los combates de finales de 1957 y principios de 1958. Allá por abril de 1956, España da por finalizado el protectorado de Marruecos. En junio se crea la 13 bandera, con una compañía de cada uno de los tercios, y es desplegada en el Sáhara. Al año siguiente, en junio, la cuarta bandera, procedente de Rifien, es desplegada también al Sáhara. La 13 al norte, la cuarta al sur. En noviembre de ese mismo año, 1957, la situación es comprometida en la zona de Ifni y se despliegan la segunda bandera del primer tercio y la sexta bandera del segundo tercio a la zona de operaciones. Con lo cual, el despliegue en diciembre sería la sexta bandera en Ifni, la segunda bandera en Villavens, Tarfaya, y la 13 y la cuarta en la zona norte del Sáhara. En enero se incorporaría la novena bandera del tercer tercio. En los combates de Ifni interviene, como hemos visto entonces, la sexta bandera. El 13 de enero de 1958 se produce la emboscada a la 13 bandera en la zona de Echera, que le costaría 55 muertos a la bandera y en total más de 190 bajas. En este combate se produce la muerte gloriosa del brigada caballero legionario Francisco Fadrique Castromonte y del legionario Juan Madrigal Oleaga, las dos últimas concesiones de la laureada de San Fernando en el ejército español. La conjunción de la finalización de las operaciones en Ifni y norte del Sáhara y la finalización del protectorado de Marruecos dio lugar a un cambio radical en la organización y despliegue de la Legión.
El tercer tercio del Arache es desplegado en Ayun. El cuarto tercio de Villa Sanjurjo es desplegado en Villa Cisneros. Y allá por octubre de 1958, su orgánica se ve incrementada en una batería de artillería y un grupo de caballería, cada uno de los 2 tercios saharianos, que son los que tenemos aquí presentes. Los materiales del grupo de caballería fueron diversos, desde el carro M24, camión Strumpfi, autometralladoras M8 y Panhard presentes en la muestra exterior. El material de la batería de artillería es el 105-11 Schneider, también presente en la muestra exterior. Mucho más tarde, en 1970, se crea una compañía de carros medios en el tercer tercio. Carros medios AMX-30. La compañía se llamaría Bacali en honor a un héroe legionario. Entre medias, en 1959, la subinspección de la Legión que hemos visto anteriormente incorpora a las unidades paracaidistas, siendo el primer general Ramírez de Cartagena. Y en 1966, los paracaidistas se escinden de esta subinspección, puesto que en el año anterior, 1965, la agrupación de banderas paracaidistas se ha constituido en brigada paracaidista. Desde el punto de vista operativo, la finalización de las operaciones y combates en enero de 1958 dio lugar a un cambio importante en las actividades legionarias y se pasó a lo que ahora se puede conocer como control de zona, patrullas por el desierto. Pero inicialmente la cartografía disponible era el mapa 1.500.000, con lo cual los legionarios hicieron uso de su inventiva y para cada uno de los recorridos hacían sus itinerarios con los croquis, toda la información pertinente, llegándose incluso a tener los recorridos grabados mediante rumbos y horizontes para llegar de un punto a otro. Patrullas en el desierto que fueron durante 15 años el pan nuestro de cada día. Pero el periodo se acaba también igual que se empezó, con combates. En 1973 se había creado el Frente Polisario, Frente Popular de Liberación de Al-Saja, Al-Hamra y el Río de Oro. Allá por diciembre de 1974 tiene lugar el incidente de Tifariti, por el que se propondría para la Cruz de Guerra al teniente García de Dios y al sargento Carazo, que murió en el combate. En lugar de la Cruz de Guerra recibirían una Cruz Roja. En agosto del año siguiente, 1975, se produce el incidente de Hausa, donde los atacantes se vieron sorprendidos por la presencia inesperada de una sección de paracaidistas y la tercera compañía de la 9ª bandera que se encontraba casualmente en aquel lugar. Noviembre de 1975, la Marcha Verde. Diciembre de ese mismo año y enero del año siguiente, evacuación del Sáhara. El despliegue final de la Legión allá por 1976 sería el cuarto tercio desaparece y sus banderas se trasladan a Ceuta y Melilla. El tercer tercio se traslada a Fuerteventura con sus 2 banderas y el grupo de caballería y recibe al grupo de caballería del cuarto tercio. La compañía de tanques que hemos visto anteriormente desaparecería. Entramos ya en la cuarta y última etapa de este recorrido histórico de la Legión. En este momento van a tener lugar 2 acontecimientos fundamentales. Allá por 1981, siendo subinspector el general Pallás, se produce la creación de nuevo del cuarto tercio, con una estructura distinta. La 10ª bandera de instrucción y depósito y la 13ª bandera de servicios. ¿Qué ha ocurrido con la 11 y la 12? El guión de la 11 se reserva para la Academia de Formación de Mandos Legionarios
y el guión de la 12 se le da en custodia a la recién creada Unidad de Operaciones Especiales de la Legión, que en 1985 se convertiría en bandera y entonces tendría derecho al uso de ese guión. El otro acontecimiento fundamental que nos encontramos en esta época es las primeras operaciones de paz a las que España envía contingentes de fuerza, de volumen. Estamos hablando de Bosnia, 1992, agrupaciones Málaga y Canarias. En este mismo periodo, la uniformidad sufre evolución, cosa que ha sido bastante común en los 100 años de la Legión. Y aquí tenemos un uniforme típico de la época con las galletas, con los empleos y los distintivos de unidad tipo bandera. Pero por julio de 1996 se produce un elemento fundamental, que es la creación de la Brigada de la Legión. Por primera vez, la Legión contará entre sus filas con un agrupamiento orgánico interarmas en el que estarán representados la artillería, los zapadores, las transmisiones, la logística. Sin embargo, curiosamente, no tendrá caballería, que habría sido desactivada en 1988 y no volverá a ser activada en la Legión hasta el 2008. Y la Legión se dedicó, como siempre, a operaciones y preparación. Y aquí tenemos muestra de la preparación de las diferentes armas combatientes y muestra de las operaciones en las que ha participado la Legión: Kosovo, Irak, Afganistán, Congo, Mali, etc., con una serie de recuerdos de las misiones. Como cosa curiosa, la evolución de los distintivos y un gorrillo legionario que se ideó color azul para las operaciones de paz, pero no fue aprobado. Con lo anterior hemos finalizado la parte dedicada al recorrido histórico, el elemento más importante de la exposición. La Legión ha hecho todo su esfuerzo en la preparación, en las operaciones, porque no hay atajos. Lo que no se gana con sudor se paga con sangre. Y esa primera legión dio lugar a la escala legionaria, las escalas legionarias de jefes, oficiales y suboficiales, que nacieron con la propia legión. De los primeros, destacar al que primero llegó a los empleos de suboficial y oficial, incluso comandante, Carlos Thiers de Ceden, natural de Prusia Occidental, que hoy sería Polonia, combatiente en la Primera Guerra Mundial y aquí representado. Otro comandante legionario fue Luis Crespo Guzmán. Y aquí tenemos una copia de la estancia en la que le dice al Ministerio de la Guerra que él se había apuntado como Carlos Angulo Rebolledo, pero realmente no se llamaba así. Y finalmente, de los primeros, don Domingo Piris Berrocal. Piris fue el único oficial legionario que llegó al empleo de teniente coronel por una modificación especial que se hizo de la normativa y que se suprimió tras su ascenso. Su historial es impresionante. 2 veces propuesto a la laureada de San Fernando, 3 veces propuesto para la medalla militar individual, de las cuales se le concedió una medalla militar colectiva, 8 heridas de guerra, 43 años de servicio, más 10 años por abonos de campaña. El héroe legionario por naturaleza. Y para la formación de los oficiales y suboficiales legionarios, el recorrido fue inicialmente que tras la pacificación del protectorado se crearon academias regimentales, tanto en Tahuima, sede del primer tercio, como en Rifien, sede del segundo tercio. Tras la finalización de la guerra, allá por 1945, se crea una única academia centralizada en Rifien, pero a la entrega del protectorado desaparece y se vuelve a las academias regimentales. En 1981, junto con las otras actividades ideadas por el general Pallás,
se crea la Academia de Formación de Mandos Legionarios, que, como he mencionado, recibiría el guión del comandante Tiede. En 1982 se produce la primera entrega de diplomas por finalización de curso. Eran los cursos de sargento, brigada, teniente, capitán, e incluso llegó a darse un curso de comandante. Estaban constituidos por una fase de correspondencia de 6 meses, excepto el de brigada, que era de 3, y una fase de presente de 3. Y aquí tenemos a la última representación de las escalas legionarias. El comandante Fresnadillo, que pasará a la reserva en febrero del año que viene, 2021. El comandante Lomeña, que lo hará en diciembre del año que viene. Y el cabo primero Sautó, Alberto Sautó, que está representado aquí porque es el último legionario de enganche directo. Pasará a la reserva en 2024. Con relación a la Academia de Formación, la entrega del guión por comienzo y la entrega del guión por final de la Academia. El final se produjo como consecuencia de la Ley 1789 que elimina las escalas legionarias. Y entramos ahora en el elemento de la exposición que quizás sea más conocido por el gran público, que es el dedicado a las peculiaridades legionarias, el arma legionaria, lo que yo llamo, a falta de mejor palabra, la parafernalia legionaria en el mejor sentido de la palabra. El primer componente y el más importante de todos es el Cristo de la Buena Muerte, que fue definido oficialmente como protector de la Legión tan tarde como el año 2000, pero que ya por 1927 tuvo guardia de honor legionaria. En 1930 se realizó la primera participación de la Legión en la estación de penitencia del Jueves Santo. En la exposición, aparte de algunas imágenes de ese momento, nos encontramos con el estandarte de la Congregación de Mena, que todos los años desfila y que cada año es custodiado por uno de los tercios, y un Cristo expedicionario confeccionado por un comandante caballero legionario allá por 2008 en la misión en Afganistán. Este Cristo acompaña a la Legión en sus despliegues. Segundo elemento es el sábado legionario. El sábado legionario, que es un acto que la Legión dedica fundamentalmente a rendir honores al Cristo y a sus muertos, y que los coroneles de los tercios aprovechan para dirigirse a sus unidades y realizar un acto de hermandad legionaria. Otro elemento muy característico de la Legión son las mascotas. La famosa cabra de la Legión, aunque realmente la mascota más extendida no es la cabra, sino el carnero. Y aquí lo vemos representado en varias imágenes, apareciendo también una ruy o un jabalí, además de los carneros. Otro aspecto de la Legión al que ya el fundador, teniente coronel Astray, dio gran importancia es el de la música. Millán Astray era consciente del efecto que tiene la música en el ánimo del combatiente y desde el principio la Legión contó con su propia música. Aquí están representadas varias imágenes y un cuadro de José Urquizu, en el que representa la canción del Novio de la Muerte vinculado con la séptima bandera, cuando esto realmente no puede ser, puesto que la séptima bandera se creó en 1925 y el Novio de la Muerte ya se cantaba por 1921. Pero es que está dedicado el cuadro a esa bandera. La Legión, desde el principio, tuvo una gran vinculación con la mujer. Y aunque por aquel entonces
no había presencia femenina en las Fuerzas Armadas, sí que existían las cantineras y las enfermeras, y todas ellas prestaron un gran servicio a la Legión. Incluso Millán Astray habla de las novias por correspondencia, por carta. Hoy en día, la Legión no tiene hombres y mujeres, tiene legionarios. Finalmente, para acabar este apartado, tenemos el dedicado a la Legión tras la Legión, a los caballeros legionarios veteranos o veteranos caballeros legionarios, o antiguos caballeros legionarios, porque no existen los exlegionarios. El que ha sido legionario un día es legionario para siempre. Y en este sentido es muy importante el trabajo magnífico que está desarrollando la Fundación Tercio de Extranjeros, con sede en Málaga, que se dedica al socorro de los legionarios más menesterosos y que tienen necesidades que no pueden satisfacer por sí mismos. Y entramos ya en el apartado dedicado a la relación de la Legión con la sociedad civil, que ha sido mucha y muy intensa. La Legión se ha visto reflejada en el cine, como vemos aquí, en múltiples películas, algunas muy recientes, pero también con otro tipo de acontecimientos. Por ejemplo, la carrera de los 101 kilómetros, que actualmente es Ronda-Ronda, pero la primera fue Ronda-Marbella. Los sellos del cincuentenario de la Legión o la moneda del centenario. Un centro de transformación de luz que parece que debe estar en medio de un cuartel, pero no lo está. Está en plena ciudad de Melilla. Presencia en la literatura, múltiple. Aquí tenemos un libro firmado por Dalí dedicado al primer tercio de la Legión. Cromos, recortables, un ninot. Pero a mí me gustaría hacer especial mención a lo que yo denomino la otra cara de la Legión. Aquí representado en un cuadro de Phil Salas y las imágenes del aquel entonces capitán legionario Medero o el cabo Jata, porque el legionario tiene un corazón de oro. Y hemos llegado a la última parte de la exposición y la más importante, la Legión Heroica. Porque los éxitos de la Legión no han sido gratuitos. La Legión ha tenido que pagar un alto precio por ellos. También ha recibido muchos premios. Y aquí están representados los primeros caídos. Baltasar Queja de la Vega, al día siguiente a Reyes de 1921. Capitán Pompilio Martínez Aldívar, en abril de 1921. Apenas 6 meses después de la creación de la Legión, ya ha muerto uno de los 9 capitanes jefes de compañía. Marzo de 1922, comandante jefe de la segunda bandera, don Carlos Rodríguez Fontanes o Fontanés. Los 3 pertenecientes a la segunda bandera. Por eso el guión de esa bandera está aquí, porque es un guión glorioso. De estos muertos iniciales, hasta bien entrada la República, hay constancia, nombre a nombre, en el libro de honor de la Legión. Estos los primeros. Y aquí tenemos representados los primeros de los últimos. Allá por 1993, en la citada operación de UNPROFOR de apoyo a Bosnia, es herido mortalmente el teniente Arturo Muñoz Castellanos, el día 11, y el 13 muere. Un mes más tarde, justo el 11 de junio, es herido el teniente Aguilar y fallece como consecuencia de las heridas. Son los 2 primeros de 7 componentes de la Legión que han fallecido en operaciones en el exterior. La exposición incluye el uniforme del teniente Muñoz Castellanos. Al igual que en todos los periodos del recorrido histórico hemos ido viendo las bajas que ha sufrido la Legión, en esta parte de la Legión Heroica hay un resumen de todas ellas. Y junto a eso, el de las condecoraciones
más importantes recibidas: Cruz Laureada de San Fernando y Medalla Militar, tanto individuales como colectivas, que están representadas en esta vitrina, junto con otras condecoraciones vinculadas con personal de la Legión, tanto individualmente como por unidades, como por ejemplo las de herido, la campaña de Melilla, la campaña del Rif, Ifni, Sáhara, Medawiya, Hassanía, las actuales operaciones y la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo en sus diferentes modalidades. Y al igual que Su Majestad el Rey Alfonso XIII puso el inicio a todo este proceso, Su Majestad el Rey Felipe VI ha querido contribuir como presidente de honor de la Comisión del Centenario. Y aquí finaliza la parte más formal de esta exposición, con un elemento que es la esencia de la Legión: legionarios a luchar, legionarios a morir. Y con la idea que queremos que todos los españoles se lleven de esta exposición, que es la Legión sigue preparada para cumplir cualquier misión, en cualquier lugar, en todo momento. Una vez finalizada la parte más formal de la exposición, nos encontramos en este escenario dedicado a los más pequeños. Se ha podido montar gracias a la colaboración de la Tienda del Soldado sita en ese propio museo. Consta de dos elementos fundamentales: los Playmobil, por este lado, y los Madelman por el otro lado. Los Madelman presentan diferentes imágenes legionarias, sobre todo con el Cristo de la Buena Muerte, y los Playmobil ofrecen 4 dioramas, uno dedicado a un convoy legionario en el Protectorado, otro dedicado a un convoy de abastecimiento a un bloqueo, uno que rememora la misión en el Congo y finalmente uno dedicado a la misión de Afganistán. Pasamos ahora a la exposición exterior. Por fin nos encontramos en la muestra exterior, el último de los componentes de esta exposición sobre la Legión, que tiene dos bloques, uno dedicado a los vehículos y otro dedicado a las piezas de armamento. Con relación a los vehículos, tenemos los dos carros de combate, tanques, el Fiat Ansaldo y el Panzer I, que fueron utilizados por los legionarios en la Guerra Civil 1936-1939. Los otros dos vehículos corresponden a autoametralladoras M8 y la Panhard, que fueron parte de la dotación de material de los grupos ligeros saharianos de la caballería legionaria en el Sáhara, como su propio nombre indica. Con relación a las piezas de armamento, lo representado pertenece a dos periodos históricos. El primero, el de 1943 a 1961, en las agrupaciones mixtas. Y nos encontramos con una ametralladora Oerlikon, un cañón contracarro ruso de 45 milímetros y su sucesor, el cañón Plasencia 60-45. Finalmente, en las baterías legionarias de 1958 a 1964, el material de dotación fue el Schneider 105-11. España, valientes hermanos, viva España, legión inmortal, es gran gloria morir por el...
Y con esto finaliza la exposición sobre la Legión.